Bienvenidos, aprendidos. No estaba aprendido, perdón. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de Charla entre Mujeres. Yo soy Lili Briceño, estoy con mi queridísima Cris Aguilar. Hoy anda media tímida. Saludos a todos y a todas. Hoy nos acompaña el maestro Fer, él es maestro de aquí de la Colmena, tiene varias actividades que también nos va a contar, pero el día de hoy nos vamos a enfocar directamente a los cómics. Déjenme les cuento como a lo mejor algunas de las personas que nos ven, mi acercamiento con los cómics son a través de Marvel, a través de DC. Yo sé que los cómics son mucho más que eso, ¿no? Pero precisamente por eso invitamos el día de hoy al maestro Fer para que nos pueda hablar acerca de todo el mundo de los cómics y que no nos quedemos con la idea de nada más lo que se ve comercialmente, ¿no? Pues bienvenido, Fer, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Lili, gracias, perdón por llegar tarde, pero ya aquí andamos. Pero ya aquí andamos. Pues sí, no sé, así como cómo empezar de la introducción. Lo que tú decías, yo creo que todavía tienes ya más conocimiento que mucha gente. Porque de verdad hay quienes escuchan cómic y pues ahora todavía quienes piensen en el Pato Donald, en Mickey Mouse, en el Pingüín, Sí. y quienes no piensen en nada, ¿no? O sea, quienes piensen que solo son caricaturas. Pero ahí está lo curioso, pues que cómic no es de superhéroes, ni caricaturas, ni nada, ¿no? El cómic es como un libro, como la televisión, o sea, es el medio en el que pasan historias. Entonces puede pasar cualquier tipo de historias. Simplemente si quisieras describir cómo es un libro, no dirías que son nada más novelas, o ensayos, o misterio, o fantasía. Así es un poquito el cómic. El cómic es una manera de contar historias y puedes contar lo que sea, desde recetas de cocina, historias de deportes, fantasía, lo que tú quieras. Entonces, como que el primer paso es pensar que el cómic es un medio más para contar historias. Puede, junto con el cine, junto con los libros, junto con, ahora sí que la tradición oral, todo este tipo de cosas son como medios para contar historias y el cómic es uno más. Se asocia sobre todo con superhéroes porque pues la tradición que nos ha llegado aquí es la de Estados Unidos y pues su tradición siempre han sido los superhéroes. Siempre, desde hace ya vamos por los, creo que 80 y tantos años de Batman, Superman, algo así. Y bueno, ellos no fueron los primeros, pero son los más populares, ¿no? Entonces, creo que el primer superhéroe ¿De la historia? de la historia, estoy pensando, sí, hay como diferentes. Ahí en Japón tienen uno que antes de que existiera el manga lo inventaron también, los Kamishibai, de hecho. Sí, sí. Y luego se pasó al manga. Y también había otros personajes ahí en Fantasma, creo que es de los más viejos. ¡Uy, el fantasma! Creo que de los que llevan más tiempo ahí dando vueltas. Ajá. Supercan también Supercan. es viejo. Sí, Supercan, pero Supercan era serie de televisión, ¿no? Pero era superhéroe. Ya. Era superhéroe Sí, después. Sí. Y es muy curioso cómo todos estos... De hecho, la portada más icónica de superhéroes es una que Superman sale levantando un carro. O sea, a lo mejor lo han visto. Ajá. Sí. Han hecho memes, han hecho así como bromas, y de repente se ve mucho. Ese es como, creo que es el número uno de Superman. Entonces, pues sí, ahí está. Empezamos con los superhéroes porque es lo que nos llegó más Claro. acá. Pero ahora sí que también preguntas o intereses que vayan haciendo, es más fácil llevar así la conversación. Porque ya me puedo echar a hablar, pero pues después de 2 horas igual y no. No decimos Y no nada. hemos llegado a nada. Sí, bueno, yo en este poco acercamiento que tengo con esto de los cómics, por lo que entiendo, entonces sería como cualquier historia ilustrada, eso podría ser ya como denominado cómic. Esa es una buena pregunta, Lili. Muy bien, Lili, esa es una buena pregunta. Ahora sí que depende a quién le pregunte, te va a decir que sí o que no. Pero en general, no. Okay. En general, no cualquier historia ilustrada es un cómic. Se hace la distinción entre justamente álbum ilustrado y cómic. ¿Cuál es la diferencia? Que también ya se están borrando los límites de eso, ¿no? Ya todo el mundo me encanta romper como los parámetros de los géneros y decir que todo puede ser cómico, que nada es cómic, pero en general lo que los distingue es la secuencialidad de las imágenes.
Es decir, que hay una secuencia entre imágenes y que es esa secuencia la que va contando la historia. Un álbum ilustrado depende mucho más del texto y de que acompaña las ilustraciones. O puede ser que sean ilustraciones aisladas una de la otra, que incluso aunque vayan contando una historia de manera cronológicamente, la relación que hay entre ellas es un poquito más distante. Cambio, el cómic sí busca que las imágenes que está narrando sean muy dependientes una de las otras, que la secuencia sea muy clara y que la secuencia sea muy específica al momento de narrar la historia. Déjame poner algún ejemplo. O sea, por Que ejemplo, tenga como una narrativa más hacia el cine, ¿no? O sea, como más hacia allá, ¿no? curiosamente también ahí es un tema de debate, ¿no? Ajá. Pero, Sí. pero el cómic y el cine nacieron más o menos al mismo tiempo, de hecho. Entonces, se tomaron muchas cosas prestadas uno de los otros, ¿no? Todo lo que viene siendo ahora sí que la composición en las viñetas se le podría incluso llamar encuadre, aunque encuadre es un término cinematográfico para definir el tipo de planos que hay. Eso se los enseño en la clase. ¿Cuándo es tu clase? ¿De una vez? Bueno, en las clases que son martes y jueves de 4 a 5:30, nada más que ahorita el grupo ya estamos acabando, estamos a punto de terminar el proyecto y estamos esperando a que terminemos el proyecto para ver qué vamos a hacer después. Pero sí, esta idea de los encuadres se usa mucho en el cómic, justamente es no repetir, digamos, a la persona de frente todo el tiempo en el mismo lugar contando las cosas, sino imaginarnos, es una manera de decirlo, que somos una cámara, que nos podemos acercar, que podemos ver cosas diferentes, y así que un buen cómic hace uso de estos recursos pues para contarnos de manera más interesante. La otra diferencia también podrían ser los globos de diálogo, ¿o no? Esa es como una diferencia muy convencional, o sea, estamos muy acostumbrados a, si tiene globos de diálogo, es cómic, si no tiene globos de diálogo, pues es otra cosa. Pero también hay cómics que no tienen globos de diálogo, Ok. que son mudos, cómics mudos se les dice. Ok. Hay algunos, Sí. pero que sí manejan esta secuencia, ¿no? Generalmente esta idea de como romper las imágenes en viñetas se usa, también se usa mucho con el cómic, aunque también hay cómics que de repente casi no usan viñetas. Ya. El truco sería ver si la imagen es suficiente para que entiendan lo que está pasando en la historia. Entonces sería como la imagen por sí misma es la que narra la historia. Podría ser, digo, hay cómics que dependen más de las palabras, pero yo creo que una parte muy importante del cómic es que la imagen te dé la mayor cantidad de información posible y que a través de la imagen puedas seguir la historia. Hay cómics que no, hay cómics que dependen mucho del texto, pero siguen usando este formato de viñeta, este formato de secuencialidad. Entonces también son estilos diferentes, pero sí, creo que lo más básico para poder distinguir un cómic de un álbum ilustrado sería tal vez encontrar las viñetas. ¿Qué son las viñetas? Pues estos cuadrados, rectángulos, círculos o formas que enmarcan las imágenes, que generalmente son como acciones o escenas concretas, y que las van situando una detrás de otra. Entonces, esa es como la idea de la secuencia en el cómic. Okay. Y como decía, puede ser de cualquier cosa, sobre todo más pues en Europa, en Japón. O sea, en Japón hay cómic y manga es lo mismo para quien no lo conozca. Simplemente que pues el manga es la tradición gráfica de Japón y cómic es la occidental. Ahora, digo que son lo mismo y también habrá quien diga que no, pero básicamente son lo mismo. O sea que es como un arte que depende del ojo que lo ve. Puede ser, sí, y también pues la industria, o sea, finalmente existe como de muchos niveles, ¿no? La industria del cómic, pues es una cosa, y también la gente que se dedica a crear cómics, pues va por otro lado. Claro. Lo interesante es que se puede rastrear así como esta idea de la narrativa secuencial en todas las culturas, hacia atrás, pero muchísimo. Sí. Sí, o sea, realmente hasta las cavernas de Altamira del hombre primitivo, ¿no? O sea, esta idea de que las imágenes llevan una secuencia y van narrando una historia, pues es algo que está muy en la historia de la humanidad, ahora sí. Y se pueden ver cosas hasta más complejas, ¿no? Y hay mucho de estos ejemplos en fachadas de iglesias, por ejemplo, que van haciendo referencias muy concretas a ciertos pasajes y que puedes ver ahí las imágenes, ¿no? Que son muy El icónicas Via Crucis, también. por ejemplo. El Via Crucis que en algunos templos te va poniendo todo, mientras lo caminas, te va poniendo todos los cuadros del sufrimiento de Cristo, ¿no? Una así. Sí, tal cual. Sí.
de ahí, la narrativa gráfica se ha alimentado de toda esa historia que viene detrás. Ahora, me nace otra duda, bueno, me nacen un montón de dudas que ya te voy a ir haciendo. siempre, Algunas van a ser de estúpidas, ya lo sé, ya lo sabes. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de que, o entiendo más bien, como que el cómic es algo impreso, ¿por qué se le llama cómic a una película, por ejemplo, o a una serie, por ejemplo? ¿Cómo es que están entrelazadas o está mal dicho o qué pasa ahí? Pues ahora podemos regresar a esto de que el cómic y el audiovisual nacieron muy de la mano. Entonces, en estos últimos tiempos, finalmente lo que se ha hecho es agarrar historias del cómic. O sea, el cómic es el medio, pero también el medio puede ser digital. Ya existe el cómic digital que funciona de manera distinta porque es como un scrolling. Lo que haces en Facebook, en Instagram, así puedes encontrar el cómic digital. Simplemente en lugar de pasar páginas, vas yendo hacia abajo. Entonces cambia el tipo de narrativa y cambia las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer, pero existe de manera digital. La diferencia, digamos, con la idea de llamar cómic a las películas o a las series, pues más bien es que los personajes nacieron en un cómic, las historias nacieron en un cómic, son adaptaciones de una historia que apareció en un cómic. Y se presta mucho, o sea, el cómic se presta mucho a adaptarse sobre todo animación, luego así no es tan fácil. Animación sí, porque el cómic puede convertirse casi en un storyboard, dependiendo del tipo de cómic, ya lo puedes pasar. Y eso se pasa mucho en el manga. Ah, sí, es el manga y anime, ¿no? Manga y anime, o sea, básicamente el manga es el storyboard del anime. Y pues puedes ver escenas que son exactamente iguales en el manga y en el anime de la misma serie. Entonces también por eso como que hay esa facilidad, pero sí, más bien, los superhéroes pues sí nacieron en los cómics y han ido cambiando de medios, no saltándose. Ahorita pues la están rompiendo desde hace como 10 años en el cine. Y bueno, yo ya estoy un poquito cansado de los superhéroes, pero parece que ya puede haber para rato, entonces, ni modo. Pues es que, perdón, realmente es lo que vende, ¿no? O sea, los superhéroes que ya conocemos, y digo, yo conocía a Superman, Batman y Robin, ¿no? Pero ahorita hay infinidad de superhéroes, superheroínas, que también eso está chido, porque antes eran solamente los hombres quienes estaban como protagonistas de una serie de televisión, de una película, de estos superpoderes, solamente ellos eran quienes lo tenían, y ahorita ya se está involucrando más a las mujeres, ¿no? He escuchado algunas quejas en ese contexto, ¿no? De, es que ya para todo quieren meter a una mujer protagonista, ahora ya las mujeres quieren que tengan superpoderes, no sé qué. Entonces, eso causa como mucho disgusto en algunos hombres, porque yo no he visto a ninguna mujer quejándose de eso. Son hombres quienes se quejan de esto. Y bueno, pues realmente esto es una industria y como toda industria lo que busca es el lucro, ¿no? Y entonces si esto me está vendiendo, pues le meto más personajes, porque no solamente quedan en el cómic visual, ¿no? Sino que ahora ya hay figuras de acción, de ese superhéroe, esa superheroína, y entonces es toda una industria capitalista donde pues si ahora ya tengo estos personajes, pues ahora me vento otra película porque fue un éxito. Y bueno, yo creo que ha trascendido mucho en los cómics, ¿no? En poco tiempo. ¿Ibas a comentar algo, Cris? Sí. ¿O ya te quité la idea? No, tenía una pregunta para el Fer. Sí, por ejemplo, y tiene que ver con esto que decías de que también, como este hartazgo de los superhéroes, pero esta vinculación con el cómic. Si yo, por ejemplo, cualquier persona quisiera acercarse a los cómics, lejos de los superhéroes, ¿qué cómic le recomendarías tú que se pudiera encontrar en México o que fuera fácil de encontrar, entre comillas? A ver, primero voy a pensar en lo que dijo Lili, porque eso es muy interesante. Ajá. Empezando por la idea de que no es que ahora existan muchos superhéroes, siempre existieron. Sí, de hecho, la mayoría de estos superhéroes tienen ya 30, mínimo unos 20, 30 años de existir, ¿no? Shazam. No son superhéroes nuevos. Shazam ya tiene como 60 años. Sí. O sea, realmente lo interesante es que aparecieron en otro espacio, que es el del cine, entonces se volvieron ahora sí que populares en otros ámbitos, ¿no? Pero ahora sí que los nerds y los ñoños como nosotros siempre los hemos conocido, siempre han estado ahí. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque se presta como justamente esta idea de que se están metiendo con lo que era mío
y lo quieren cambiar, ¿no? Exacto. Y eso no me gusta. Yo quiero que se mantenga igual a como lo recuerdo hace 30 años, tiene que seguir siendo así, ¿no? Porque yo no he cambiado y el mundo tampoco tiene que cambiar. Ajá. Entonces, pues es un tema complicado porque si se meten, para empezar están lucrando con la nostalgia de las personas, pero Claro. también se están metiendo a alterarla, ¿no? Entonces, lo que decía, finalmente Disney, que es quien lleva Marvel, Warner, que es quien lleva DC, van a hacer lo que les convenga para sacar dinero. Exacto. Y si la ola ahorita está en una dirección, pues se van a montar en esa dirección, ¿no? Eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas chidas también. O sea, en series, hay series interesantes, pero la verdad a mí me gustan más los cómics. O sea, en estos últimos años he visto más cómics de superheroínas interesantes, creo que más interesantes que lo que se puede ver en cine o en televisión, porque siento que ahí sí está muy filtrado por el, no sé, el ojo este de aprovecharse, de subirse al tren, ¿no? Y en cambio siento que en los cómics sí ha habido como que más, no sé, ¿cómo decirlo? O sea, se sienten más honestas las historias y los personajes también se sienten mejor desarrollados, creo yo. Y lo mismo, pueden ser personajes que ya existen, como la Mujer Maravilla o la Gatúbela, Capitán Marvel, lo que ustedes quieran. Y pueden ser personajes nuevos también. Algo muy chistoso es que Harley Quinn, por ejemplo, que ahorita es súper famosa, ella nació en una serie animada, ella no nació en un cómic. Y ella nació unos 40, 50 años después que Batman y Robin. Claro. Entonces es un personaje relativamente nuevo que hizo un brinco muy chido de una serie, una caricatura, porque era una caricatura, a otra vez los cómics, al cine, a otras caricaturas. Entonces, y lo han sabido usar, ¿no? Es un personaje interesante y complejo que puede tener Claro. historias muy mal empleadas y muy superficiales, pero también historias muy chidas. Ahora sí que depende mucho de quién agarre la pluma y lo empiece a escribir, ¿no? Comentaba Chris. ¿Qué cómics recomendaría? Pues ahora sí, lo mismo, hay cómics de todo, de todo. Entonces, es cosa de pensar qué te interesa. Si son para niños, niñas, yo recomiendo mucho unos cómics que se llaman Hilda, que de hecho hay una serie animada en Netflix, que es como una serie de fantasía que usa mucho la mitología nórdica para hablar de criaturas fantásticas y no sé, trolls, cosas que pasan en los bosques. Está muy bonita, después se la pueden conseguir. Yo la he visto en Fondo de Cultura Económica, ahí la he visto. También recomendaría el libro del cementerio de Neil Gaiman o Coraline, que también es una película, entonces esa tal vez la conozca más gente. Pero De hecho, Coraline empezó como libro, ¿no? empezó siendo una novela, Ajá, una novela, sí, empezó sí. siendo una novela, luego hicieron la película y luego hicieron el cómic. hicieron el cómic, Ajá. sí. Entonces eso es muy interesante. Pero también hay como mucho cómic que está mucho más accesible, ¿no? Ahorita Panini, Gamite y DC, Marvel sacan un montón de cómics. Y así como hay una línea interesante como de cómic juvenil que usa superhéroes, pero los pone como en un contexto distinto. O sea, Claro. no tienes que seguir las 50 líneas argumentales de todos los demás superhéroes para entender lo que está pasando aquí, ¿no? Que luego eso es lo que muchas veces saca todo el mundo de esto de, oye, pero esta historia, es que se relaciona con otras 20 historias que tienes que estar leyendo simultáneamente. Exacto. Y tienes que saber lo que pasó en los últimos 5 años, porque si no, no vas a entender. Y dices, pues ¿sabes qué? No, gracias. No le voy a entrar. Pero hay muchas historias que son como aparte, que no están, y que no son parte como de esa dinámica. Y hay unas padres que se pueden conseguir, déjame pensar, hay una de Gatúbela justamente cuando es adolescente, y más o menos te muestra otra historia completamente, ¿no? Diferente a lo que conocemos de ella, más bien cómo era ella con su familia, los problemas que tenía con su familia, por qué decidió escaparse, cómo se podría llegar a convertir en el personaje de Gatúbela después, ¿no? O también de Harley Quinn hay uno muy padre que es lo mismo, ¿no? Es como enseñarte cómo era ella de adolescente, qué situaciones la llevaron a tomar ciertas decisiones y cómo se involucró con cosas que pues la van a perseguir después, ¿no? Entonces, estas están interesantes. De manga, pues hay muchísimo manga, hay que, pues, no sé por dónde empezar, hay muchísimo manga. Curiosamente, Naruto, Dragon Ball, ahorita Demon Slayer, son mangas que como que te salen de la burbuja
geek otaku y que llegan a ser populares Sí. entre más personas, ¿no? Entonces son como para muchas personas son como una puerta de entrada a todo este mundo. Entonces, pues ahora sí que lo que les interese lo van a encontrar. Si pueden llegar a una de estas tiendas y encontrarse como demasiada oferta, pues pueden preguntarle a alguno de los que están ahí, ¿no? Oye, quisiera cosas como de este estilo, me interesan tales cosas. O sea, hay muchas opciones realmente. Lo que no se consigue tanto aquí es el cómic europeo, que también tiene otro tipo de historias. Ahí sí hay una variedad, sí hay una variedad de géneros, ¿no? Los superhéroes casi no figuran en este tipo de espacios. Hay mucha historia, como cómic histórico, eh, fantástico, policíaco, como que exploran otros géneros, que también hay muchas historias interesantes. Ahorita que hablabas del anime, me recuerdo ahorita que hay todo un gremio dedicado al anime. Es ahorita una de las industrias que están teniendo muchísimo auge. Incluso, por ejemplo, en los pocos acercamientos que he tenido con algunos adolescentes, les apasiona tanto. Creo que por ahí viene también esta onda del cosplay. Ah, sí, Sí. sí, sí. Entonces, es algo que ahorita ha tenido como mucho auge. ¿Qué crees que es lo que engancha tanto en el anime para la cultura de las y los adolescentes? ¿Por qué tanto? Porque obviamente no sé, yo no estoy muy familiarizada con el anime, pero por lo que mencionan, no es tanto como y las superhéroes y superheroínas. Entonces es como un universo alterno al cómic tradicional, ¿no? Y me llama la atención, o sea, cómo es que nace esta tendencia, cómo, no sé si tú tengas alguna referencia a decir, bueno, es que el anime puede ser que enganche a la gente por este lado, ¿no? Que no son superhéroes o superheroínas. No sé si nos puedas platicar algo. Bueno, ahorita para empezar ya los tiempos cambiaron mucho. En mis tiempos, Dios mío. Ya dije, les dije, el "Ay, anime niño". se conseguía por VHS piratas, ¿no? Sí. En mercadillos culturales muy específicos. Tenías que estar como esperando Sí. meses a que En llegara. el mercado Japón. negro. Ajá, sí. No había ningún tipo de distribución oficial de anime. O sea, la verdad es que la piratería fue lo que lo trajo aquí, ¿no? Y llegaban VHS. Eso también mis primos me pasaban algunos VHS de anime que se... Y ya luego pues lo podías conseguir más fácil en DVD, cosas así. Y yo creo que un poco todavía esa sensación justamente de que estás descubriendo algo nuevo, algo diferente, puede ser muy atractiva. Además de que el anime justamente es esto, es una variedad de temáticas muy amplias y tocan temas muy, muy adolescentes. O sea, Oh. los héroes generalmente siempre son adolescentes, ¿no? Sí. Entonces es como está muy dirigida a esa demografía específica. No que es que todo sea para adolescentes, pero la mayoría de los animes exitosos se enfocan en temas y en personajes adolescentes. Y además los convierten siempre en héroes, ¿no? Y los llevan a situaciones muy fantasiosas o muy interesantes. O también están los que son de romance. Hay muchos animes que pasan en escuelas preparatorias, secundarias. Una gran cantidad. Los Entonces, contextos, ¿no? También ajá. es eso, aunque después terminen como en lugares súper fantasiosos, el contexto de entrada casi siempre es en una escuela, ¿no? Sí, O es en sí. la casa, ¿no? Y con tus amigos de la cuadra. Totalmente, ajá, sí. Entonces, pues sí, claro que eso llama muchísimo la atención, o sea, porque empiezas a sentir que pues estás algo ahí reflejado, ¿no? Que hay una manera ahí de lo que te interesa que puede diversificarse por ahí. Y cuando empiezas a encontrar que hay gente que le interesa lo mismo, pues se hace ya un nicho, ¿no? Y sí, hay de todo, así que puedes encontrar cualquier cosa en estos lugares, las friki plaza, las convenciones, los cosplays, el karaoke. Sí, eso no lo recomiendo tanto, la verdad. Claro. Otra parte, digamos, de la cultura del anime son lo que se llama openings y endings, que son las canciones de inicio y de final. Oh, Y ya. siempre son un evento, o sea,
hay grandes músicos en Japón que se dedican a hacer openings y de diferentes animes, que eso ha disparado su fama a niveles mundiales, ¿no? ¡Qué curioso! Eso también se convierte pues, en algo que a los fans atrae muchísimo. Y como en Japón la cultura de karaoke es súper popular, pues se ha expandido a través del anime. Exacto. La Concomic tiene como, por ejemplo, una vertiente que es Concomic Music y que hacen eso, ¿no? Se hacen concursos de bandas que tocan o que bailan los opening y los ending de todas estas series. Incluso hay grupos, hay agrupaciones que ya tocan de una manera profesional que coverean o hacen nuevas versiones de estas canciones. Porque también esa es otra, ¿no? O sea, que tú mencionabas que tenía como un gran impacto con público adolescente y efectivamente sí es como con los adolescentes como con quien más llega, pero no solamente se queda ahí. Hay muchísimas personas profesionistas que gran parte de su carrera la vierten hacia también algo que tiene que ver justo con todo esto, ¿no? O sea, yo conocía, por ejemplo, a varios diseñadores industriales o diseñadores gráficos o diseñadores de moda que en sus tiempos libres y no tan libres se dedicaban a hacer su cosplay, ¿no? Y te estoy hablando de cosplay de 8,000 pesos de inversión, ¿no? Solamente para a lo mejor ganar un premio de 5,000 pesos, pero que realmente el fin no era el ganarlo, ¿no? Sino el poder crear esto de una manera como con todas las herramientas que su carrera les daba. El reconocimiento Sí, y claro. el evidenciar el esfuerzo, ¿no? Sí, se sigue haciendo, o sea, todo ese tipo de cosas siguen siendo como súper importantes en estos eventos, ¿no? El cosplay es así básico. Sí. Mucha gente hace nada más por diversión y muchos que iban a concursar, ¿no? Ajá. Hay como todas categorías. Y hay profesionistas, ¿no? Sí, Profesionales, claro. o sea, que viajan a diferentes convenciones para mostrar sus cosplays. Hay gente que se dedica a hacer cosplay, y que pues en Patreon o en otros espacios así, pues es como consiguen financiar su vida y sus proyectos de cosplay también. Entonces, sí, son fenómenos interesantes, ¿no? O sea, ya también están muy montados en esta esfera del entretenimiento ya, ¿no? Claro. Y se han como expandido mucho más allá de Japón y se han mezclado, ahorita está muy de moda lo que es el K-pop y todo este tipo de cosas de Corea, entonces se entremezclan, y hay quien dice, no, a mí eso me gusta esto, a mí eso me gusta lo otro, pero la verdad es que van muy de la mano, ¿no? Claro. Y pues sí, se convierte en algo mucho más grande. Y yo creo que aquí la tecnología es también lo que ha como fusionado mucho en las culturas, ¿no? Donde antes lo que tú conseguías solamente con videos piratas, pues ahora puedes con una computadora y tienes acceso a un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy vi, la verdad es que yo no estoy muy familiarizada con esto, pero vi la noticia de que un cosplay en Tijuana falleció. Y cómo movió muchas cosas, porque había muchos comentarios respecto a eso, y pues es alguien que yo no conozco. Pero cómo hay toda una cultura que efectivamente conoce, identifica a estas personas o estos personajes y que se relacionan mucho, ¿no? Entonces, creo que efectivamente toda la tecnología nos lleva a tener un montón de acceso a lo que antes no teníamos. Porque, por ejemplo, ahorita que hablaban de los openings, los endings, yo pensaba, bueno, si fuera algo de mis tiempos, no sé, el abuelito, dime tú. Exacto, sí, es eso. Pero no sería como tan exitoso, ¿no? Sí lo sería. No estoy con ciertas personas. Por ejemplo, o sea, eso es lo más común, ¿no? Pues, ¿quién no sabe la canción de Dragon Ball? Eso es el opening, es el opening de Dragon Ball, ¿no? Y aquí en América Latina se hizo muy famoso también porque el doblaje ha sido muy importante, ¿no? Ahora que yo tengo que decir, yo generalmente las veo con subtítulos en idioma original, pero el doblaje también ha sido como bien importante aquí en América Latina para atraer el anime y para que la gente se enganche y se mantenga interesada. Entonces, sí, involucra un montón de industrias y un montón de gente que está ahí trabajando desde diferentes lugares. Sí, es muy interesante, pero creo que la tecnología es muy cierto. O sea, ahorita puedes casi ver lo que tú quieras en la computadora. No tienes que ir al tianguis a comprar tus DVDs piratas y decirle, no, estoy buscando que nada más salió hace quién sabe cuántos años. Esperar que alguien lo conozca y que alguien lo tenga, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, está mucho más presente todo esto y mucho más accesible.
definitivamente tiene que ver en por qué se está volviendo más popular, ¿no? Que también hay interesante es hablar de eso, es que hay una, ¿qué sería la palabra? No sé, una segregación, o sea, hay una, desde siempre ha habido, ¿no? La gente que le gusta esto se le encasilla. De hecho, el género otaku no suele ser un género, o sea, no es una palabra muy positiva en sí Ajá. misma, se ha convertido, o sea, se ha como resignificado en otra cosa, ¿no? Porque a nadie le pesa, bueno, no sé, pero yo creo que Igual que los ñoños, ajá, ¿no? ajá, ñoño, geek, Ujú. otaku, son palabras que empezaron como algo despectivo y que se han transformado porque pues ya no nos importa si nos dicen así, ¿no? Pero todavía creo que hay un poquito de recelo ante estas cosas y es interesante, y había un meme muy bueno, ¿no? Que decía, dicen que no entienden las caricaturas japonesas, el anime, que son cosas muy raras, pero luego van a ver 30 episodios de Grey's Anatomy y dices, chale, ahí pasan cosas bien raras también, la La neta verdad. sí. O la Rosa de Guadalupe. Sangrando Sí, 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 hasta roja se puso. No, la verdad es que justamente yo dejé de ver Grey's Anatomy porque ya era como, a ver qué pasó aquí. No entiendo. Pero ahorita que hablabas justamente de esto del doblaje, sí. me queda como esta duda, ¿cómo, no, bueno, no sé si se tropicaliza la cultura en ese doblaje y si entonces pierde un poquito de la esencia de lo que era inicialmente, porque obviamente a lo mejor hay cosas en la cultura japonesa que aquí en México no entendemos, como también hay cosas de nuestra cultura que en el occidente, perdón, que en el oriente no se va a entender. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con ese doblaje? ¿Se tropicaliza o cómo se lleva a cabo? Yo creo que ese puede ser todo un tema para una Sí. así completito y probablemente invitar a gente más informada, pero no, es que pasan muchas cosas. O sea, por ejemplo, están las series que llegan de manera oficial, ¿no? Que generalmente llegaban a través de productoras gringas que las compraban a Japón y luego nos las pasaban a nosotros. Entonces, ya ahí había un filtro durísimo. O sea, casi todas las series, pensando Yu-Gi-Oh!, Digimon, Sakura, Pokémon, todas las que llegaron, digamos así, que en mi infancia, Sí. pasaron por el filtro gringo de censura. Entonces, hay muchas cosas que están censuradas de antemano, incluso antes Rano y de medio. Rano y Medio. ¡Ah, Que Rano y Medio sí! tenía su versión no censurada, Ajá. pero era más tarde, y todo el mundo estaba como... En el cable, en la Ajá. tele abierta Si no, te solo quedas hasta las sí, 12 y le pones el canal, quién sabe qué, pues, no, sí. Y solo para ciertas edades, ajá, ¿no? sí. Entonces, lo curioso justamente es eso. Antes incluso de llegar al doblaje mexicano, ya llegaban muy censuradas por Estados Unidos. Y luego censuraban cosas muy tontas, ¿no? O sea, siempre censuraban las armas, lo cual es muy Sí, curioso porque allá son totalmente legales, ¿verdad? exacto, Pero bueno, pero exacto. siempre censuraban las armas. Entonces, todos los personajes acababan apuntándote con un dedo. O sea, todas las escenas en las que vean de anime en las que el personaje está amenazando a otro con un dedo apuntado, es porque originalmente tenía un arma y se la quitaron. O escenas en las que siempre tienen una paleta, porque estaban fumando y les cambiaban la paleta por, digo, el cigarro por una Ajá. paleta. Pero luego tonterías incluso como el hecho de que cuando están comiendo sus bolitas de arroz tradicionales, que se llaman onigiri, decían que eran donas o cosas por el estilo. Entonces eran cosas muy extrañas. Ya cuando llegaban aquí a México, sí había una tropicalización, que por eso se hizo tan famoso el doblaje mexicano. Ujú. Yo estoy pensando ahorita, por ejemplo, en el de Homero. Pokémon. Este, Hablando de anime, ¿no? sí, ¿cómo se llama este señor? Continúa, ¿qué Ah, pasa? de Pokémon. Es súper, súper obvio ahí cómo siempre Ujú. metían referencias mexicanas, que los chilaquiles, que no sé, los guajolotes, o sea, siempre, sobre todo con los personajes del equipo Rocket, siempre metían así algún Ujú. guiño a la cultura mexicana. Y por otro lado, sí despertaba mucho el interés en la cultura japonesa. O sea, casi si te acercas casi a cualquier otaku o persona interesada en el anime o en el manga, tiene cierto interés también por la cultura japonesa. A veces se queda muy en lo superficial también, a veces son como cosas muy del entretenimiento nada más o cosas por el estilo, pero a veces también ya pueden irse profundizando. Claro. Pues también hay un poquito de todo ahí.
Pero originalmente hablábamos del cómic. De Pero esto hecho. siempre pasa. Sí, porque ¿dónde está la línea que los separa? Bueno, Sí. justamente leo como espectador, porque no me gusta decir la palabra consumidor Ajá. de cómic o de manga, sino como alguien que pues, sí, los está leyendo, los está Claro. viendo. Pues sí, la línea puede ser muy difusa, porque pues, tú puedes encontrar o sea, similitudes entre todos ellos, ¿no? Claro. Y de repente dices, bueno, antes estaban en una página estáticos, pero ahora se están moviendo y ya, esa es la diferencia. Pero es muy diferente para quien los hace. O sea, Sí. para la industria que los crea, no para la que los distribuye y para la que los vende, sino para la que los crea, es muy distinto. Es muy distinto hacer ilustración, a hacer cómic, a hacer animación. Son mundos diferentes que sí se pueden mezclar, pero que requieren una serie de conocimientos que a lo mejor no por tenerlos de un espacio, tenerlos del otro, ¿no? Claro. Se te puede llegar a facilitar hasta cierto punto, pero también te puedes ir de boca, o sea, también puede que no tengas esa facilidad que crees que tienes. Entonces yo diría que más bien sí hay una gran distinción cuando lo estás haciendo. Sientes la diferencia del proceso de crear un cómic, de crear un manga incluso, porque voy a hablar más de la parte técnica. Por ejemplo, digamos, en Europa se trabaja mucho por autores. Entonces el cómic se ve como una obra de arte hasta cierto punto, ¿no? O sea, es una obra de arte, es una obra de entretenimiento, por ahí va. Pero es una obra creada por una persona. Pues tiene como un autor y el autor tiene como el rango de creador de esta obra. Entonces, en general, el autor dibuja, colorea y en muchos casos también escribe, ¿no? También es muy común que haya guionistas de cómic que solo se dedican a hacer guiones de cómic y también son muy reconocidos por lo mismo, y autores que a veces hacen trabajos propios y a veces trabajan con trabajos de guionistas. Pero en general, digamos que la plataforma de cómic se puede reducir casi a esas dos personas. El editor, quizás, ¿no? Pero ya. En cambio, en Estados Unidos tienes una persona que escribe la historia, una persona que dibuja los lápices, una persona que hace las tintas, una persona que hace los colores, una persona que hace la rotulación, es decir, todos los textos y logos de diálogo, ahí ya van 5 personas. Y puede ser que todavía tengas una sexta persona que haga el diseño de cómo se va el cómic por fuera, cómo se van a ver las páginas interiores, y ya tengas el editor, ya tengas el distribuidor. Entonces, ahí Estados Unidos lo que hace es una maquila de Claro. cómics. Por eso puede sacar, no sé, 50 títulos al mes, porque tienen una maquila de cómics. Y ya lo llevan trabajando todos. Así que desde Ford, ¿no? Ahí con los carros, Sí. ahí empezó. Y en cambio Japón tiene otro método. Es igual de explotador, pues, pero nada más es un poquito diferente. En cuanto a que está el mangaka, que puede ser escritor y dibujante, o nada más dibujante y un escritor aparte, ¿no? Y esos son todos los nombres que tú vas a ver en la portada del manga. Y son las únicas personas que reciben reconocimiento. Pero realmente, yo me atrevería a decir que el 90 y tantos% de los mangakas trabajan con asistentes. Y los asistentes son los que se encargan de las cosas más latosas, más aburridas, más laboriosas y nunca reciben crédito, ¿no? Y también es muy sabido que en Japón, tanto la industria del manga como la animación es una industria sobreexplotada y no necesariamente bien pagada. O sea, ha habido muchos casos que se han sabido y muchos seguros se ocultan de animadores que se desmayan en plena producción porque llevan 4 días seguidos trabajando. Mangakas que se enferman muchísimo por el ritmo de producción del trabajo. Claro. O sea, sí, o sea, también se lleva a niveles extremos, ¿no? Y luego esta idea de que le deben mucho a los fans, pues es cierta, pero los puede llevar al borde de pues, comprometer la salud y otras cosas. Claro. Entonces sí, son métodos muy distintos de trabajo en diferentes espacios y no son tan glamurosos también en muchas ocasiones, ¿no? Aquí en México pues no existe la industria del cómic, simplemente no existe. O sea, estos 3 lugares que mencioné, básicamente Francia, Japón, Estados Unidos, son quienes llevan la industria del cómic. Todos los demás espacios trabajamos con publicaciones independientes, muy de autor y con, pues, más dificultades, ¿no? Sí, Claro. más libertades porque no hay una industria ahí que te esté diciendo qué hacer, pero más dificultades porque no hay nada que te respalde también. Claro. Bueno, en un momento más voy a hablar acerca de todos los comentarios que nos han estado haciendo llegar,
Pero bueno, haciendo un poquito alusión a tu clase que estás impartiendo, ¿qué se necesita? ¿Qué habilidades necesitamos para poder realizar un cómic? Y que nos hagas ya la promoción bien de tu taller, qué van a hacer, cómo se hace, qué necesitan. Pues ahora sí que con un lápiz y una hoja de papel puedes hacer un cómic, ¿no? Ya todo depende de tus expectativas y de tus ambiciones, porque hay una frase muy interesante que mucha gente luego se desanima de pensar en hacer cómic, porque es mucho trabajo, que sí es muy difícil, que puede ser, no sé dibujar, ahí está como la parte interesante, ¿no? Hay una frase muy chida que se usa como en el medio de pues de los que se dedican, nos dedicamos a hacer cómics de manera muy independiente, ¿no? Que dibujar horrible también es dibujar. Entonces, sí sabes dibujar. A lo mejor dibujas muy feo, pero sí sabes dibujar. Pero también hay cómics que no necesitan que dibujes muy bonito. O sea, hay estilos que te permiten tener un dibujo sencillo y no muy complejo, no muy complicado. Y no dejan de ser chidos, y no dejan de ser exitosos, y no dejan de funcionar, ¿no? Ahí ya depende mucho de tú decidir qué es lo que quieres, qué expectativas tienes del cómic, si quieres dibujar fotorrealismo en cada viñeta y que parezca cine o que parezca la realidad pura, o si quieres trabajar caricaturas de palitos y bolitas y eso es lo que te interesa, ¿no? Finalmente, ahí sí depende de las expectativas de cada quien y de la disposición que tengas para, si tienes expectativas muy elevadas, pues echarle ganas para llegar ahí. En el taller de cómic lo que vemos, lo trabajamos desde la parte de la narración, de la historia y de la parte gráfica. Entonces, hay otra maestra que da el taller conmigo, que ahorita no está aquí, que trabaja en la colmena de San Juan Ocotán, se llama Nayeli, y ella sobre todo se enfoca en la parte de la historia, en creación de personajes y en creación de una trama que podamos, que sea coherente, que sea interesante, ¿no? Y yo me enfoco más en cómo convertir esa idea, que muchas veces empieza con palabras sobre papel, como una especie de cuento o con una especie de anotaciones de acontecimientos. ¿Cómo convertimos eso en una historia que se pueda leer con imágenes? Ese es básicamente el proceso, ¿no? Convertir una idea en una narrativa gráfica. Cuando digo narrativa gráfica, justo me refiero a imágenes que cuenten historias. Entonces, el taller se divide en estas dos. Primero, desarrollar tu historia, tu personaje, mientras yo voy metiendo como conceptos básicos de dibujo y después llegamos a la parte en la que la historia tiene que convertirse en imágenes. Trabajamos primero un storyboard muy sencillo, trabajamos con ideas muy básicas de personajes, de situaciones y le damos dando forma, lo vamos convirtiendo ahora sí ya como en una secuencia y vamos puliendo, ¿no? O sea, hay muchas partes de la clase que ya son, sobre todo al final, estamos ya ahorita, que son mucha más como revisión uno a uno con cada una de las chicas, de los chicos que están dibujando. Y depende, puedo hacer así desde comentarios desde la narrativa, de, oye, ¿por qué estabas sosteniendo la espada en la mano derecha y luego se la pusiste en la mano izquierda? Ah, no me di cuenta. Es que se ve más chido, es que se ve más chido así. Ah, pues aunque sea más chido, ¿no? O sea, o cosas así como, oye, ¿cómo es que entró a la casa? Pues por la puerta. Pero no le dibujaste puerta a la casa, ¿no? O sea, cosas tan básicas como eso son importantes. Y también ya elementos también de dibujo, ¿no? Oye, creo que si le mueves un poquito aquí de brazo, se va a ver menos cheche. Si le giras menos la cabeza, cosas por el estilo. Entonces ahí también ya es mucho de ir uno a uno y también tratar de adaptarnos al estilo de cada quien, ¿no? Cada quien tiene un estilo muy diferente, tanto de contar la historia, o sea, hay estilos de contar la historia y hay estilos de dibujo. Entonces es tratar de adaptarnos a cada estilo y encontrar pues, qué es lo que le funciona a cada quien. Claro. La idea del taller ya está pronto a finalizar, ya ahora sí que ya nada más estoy empujando a los chicos y a las chicas para que terminen, es que podamos agarrar estas microhistorias de cada uno de ellos que tienen como aproximadamente 5 páginas de extensión, muchos son primeros capítulos de una historia más grande, pero agarrar este trabajo que se ha realizado en el taller y con la colaboración de la Casa del Autor de Zapopan, que nos ha apoyado bastante en cuanto a pues las instalaciones y hablar con otros artistas. Con su apoyo probablemente le estamos buscando tratar de sacar una mini publicación en la que recopilemos el trabajo de todos los chicos en un solo fanzine. ¿Qué es un fanzine?
El fanzine es una palabra que viene de fan, de fanático, y zine, de revista, de magazine en inglés. Entonces es como una revista de fans. Y ahorita así empezó, pero realmente es como una publicación independiente de historias independientes. Entonces, eso es lo que queremos hacer, llegar a ese resultado y poder tener que cada chico se vaya con su fanzine del taller, ¿no? Y que sea como el primer paso para que de ahí sigan explorando posibilidades con el cómic. Chido. Lili, ¿vas a leer los comentarios? Nomás no te nos ahogues, Lili. Ajá. Me está ahogando. Y yo por allá muerta y ustedes. Sí. Ay, semillas. Siguiendo. Antes de pasar, quisiera preguntarte cuándo comienza el nuevo curso de cómic, porque a lo mejor de aquí salen algunas personas interesadas. No sé. Primero tiene que terminar. Primero tiene que terminar este. ¿Cuándo Sí. termina entonces? Este termina ya en un mes, o sea, ya les puse un plazo y terminamos en un mes. A partir de eso también vamos a reorganizarnos, porque bueno, el trabajo entre colmenas de repente no es tan sencillo como uno quisiera, entonces hay que reorganizar horarios, Nayeli y yo, y ver, pues proyectar qué podríamos hacer después, ¿no? Por lo pronto, pues yo les podría decir que se acerquen a ciertos espacios interesantes. Está este lugar que se llama Ricos Jugos, que justamente venden jugos ricos, y fanzines. Ahí consigues cómics de autores mexicanos independientes, de aquí de Guadalajara, locales, de Argentina. O sea, ahí es como un lugar en el que la gente llega y deja sus cómics que ellos hicieron y para que la gente los pueda comprar, los pueda conocer. Está en López Cotilla y... ay, no sé, como a 4 cuadras de Enrique Díaz de León, sobre López Cotilla, Ricos Jugos, lo pueden buscar en Instagram, en Facebook, ahí está. Y también les recomiendo que se metan a la página de la Casa del Autor de Zapopan, C-A-Z, así lo encuentran, CAS, en Instagram, en Facebook, porque pues ahí hay muchos eventos, hay información, eventualmente hay talleres, o sea, no se dedican a dar talleres de cómic, pero eventualmente hay talleres y pues pueden acercarse tener más información de lo que está pasando por aquí, ¿no? Esas serían como las recomendaciones en lo que se decide qué va a pasar con los talleres de cómic. Ok, pues muchas gracias. Por lo menos en un mes no hay taller nuevo. Bien, por acá quisiera leer todos los mensajes que amablemente ustedes nos han puesto por acá. Alex nos manda saludos, Wendy Cristal también, Antonia Covarrubias, el Distrito 4 de Zapopan, Felipe Aparicio, que también nos ayudó a compartir nuestro video. Manda saludos al invitado. María Magdalena, saludos de San Pablo y un fuerte abrazo para nuestro invitado. Y bueno, por acá también nos estuvieron, aunque no nos pusieron algún comentario, nos estuvieron viendo Zenaida Soria, Teresa Salamanca, Nayeli Becerra, María Aurista y Antonia Covarrubias. Muchísimas gracias por vernos, por estar aquí, compartiendo con todas las transmisiones que hacemos cada semana. Muchas gracias, Fer, por todo lo que nos platicaste. Ya veo que también tu playera está muy ad hoc. Sí, muy ad hoc. Por eso se me hizo tarde. Buscando, pues la banda. Secándola. También muchas gracias, Cris, como cada semana que aquí estamos. Les agradecemos. Ya saben que este video queda grabado por si se lo perdieron una parte, lo puedan ver de manera completa. También iba a aportar algo, no sé si valga esta recomendación. En la Plaza de la Normal, justo afuera del cine de la Normal, hay justo también una tienda de fanzine. Hay un montón de cómics, que la verdad, pues yo que no soy fan, pues claro, obviamente los desconozco todo y era como de, pues esto qué, ¿verdad? Pero hay, sí, gran variedad de montón de... ¿cómo se pueden decir? Revistas, mangas, libros, manga, de todo eso. De hecho, creo que la que mencionas es la de Panini. Panini Tiene muchas tiendas aquí en Guadalajara, esa era normal, tiene una en Plaza del Sol, tiene varias en el centro, en la Friki Plaza, en la Plaza de la Computación, también Camite, que es otra editorial de cómic, también tienen ahí en Friki Plaza de la Comunicación, la Tecnología, también tienen ahí una. Y
La diferencia, esto no son tiendas de cines, de fanzines, tiendas de manga o de cómic. Los fanzines suelen ser publicaciones independientes. Y todas estas, pues ya, tienen una industria detrás, ¿no? Pero están chidas, si no las conocen, vayan a checarlas. Ahora también Sanborns vende mucho cómic, o sea, se dieron cuenta que por ahí había donde sacar varo y empezaron a vender mucho cómic. Y una última recomendación más específica, ahí llega como mucho cómic importado, la mayoría está en inglés, entonces pues luego no siempre es tan accesible, pero está, se llama Fantástico, es una tienda nada más de cómics, hay manga también, pero también todo es en inglés, y esa está sobre Morelos y Avenida Unión. Está a una cuadra de Unión sobre Morelos, ese es como, ajá, se parecería a una tienda gringa de cómic, es como más parecido a eso, ¿no? Pero sí hay lugarcillos que pueden ir encontrando interesantes por toda la ciudad. Pues ya saben las recomendaciones que les tenemos, si les interesa toda esta cultura de los cómics, todos ya tienen algunas referencias. Pues muchísimas gracias, nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden también que tenemos un canal de YouTube para que puedan revisar todos los videos que hemos estado teniendo con diferentes temas. Entonces les invitamos a que se suscriban, por favor. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Adiós.